Ahora voy a mostrarles algo que quedó pendiente y que tal vez les pueda ser útil, que son las distintas formas o procedimientos o técnicas para crear entornos en rinóceros. Una de ellas, bueno, en el video tutorial ustedes ya lo han visto, las formas del entorno a través de imágenes y a través del cielo físico. Ahora vamos a ver esta imagen que tienen acá, es con imágenes HDRI. Espérenme. Bueno, tengo el render acá hecho. Por supuesto que es una cosa rápida, que lo hice ayer a la tarde, no tiene mucho procedimiento, muchos procesos, son objetos puestos en escena y más o menos estudiada la iluminación. Bueno, son las vistas del mismo modelo. Ese modelo, si ustedes ven acá en la vista superior, tiene solamente estos escasos objetos arquitectónicos. Bueno, y antes de empezar, las imágenes de alto rango dinámico, que son las imágenes HDR, son las que tienen un alto rango de luminancia, o sea, entre las zonas claras y la zona oscura de una imagen. Y para eso se incorporan sondas de luz. O sea que uno, cuando utiliza estas imágenes en el renderizado, permite iluminar la escena. Por supuesto, siempre se debe agregar otros elementos de iluminación. Y hay algunas aplicaciones, alguna aplicación como la de render, el rinócero de render, que convierte estas imágenes HDRI en imágenes bitmap que permite renderizar. Eso, dicho de una manera sencilla, no me quiero complicar y no los quiero complicar a ustedes explicando más detalles. En realidad es mucho más complejo el proceso que realiza la computadora con distintos algoritmos, mucho más de lo que uno les puede explicar. Y para trabajar, ustedes ven acá, tenemos, lo primero que hacemos es revisar la estructura de capa. El ómnibus, en este caso, es el mismo módulo que ustedes tienen, y algo que les voy a ir diciendo es que cuando insertamos el ómnibus o el asiento, y lo voy a hacer a ver si puedo mostrarles la dificultad que ustedes están teniendo en la inserción de objetos. Pongamos esta, ya estaba en la escena, bueno, podría haber cargado directamente de ahí. Fíjense que se cargó esta, acá les voy a mostrar, esta capa que corresponde al banco, y todas estas capas que en realidad no tienen uso y que debemos eliminar. Esto es un problema de creación de bloques. Cuando uno crea los bloques, solamente deja la capa correspondiente al objeto y el resto debiera haberse eliminado. Y no contiene información, de modo que lo podemos eliminar. Una de las primeras cosas que ustedes deben hacer cuando están incorporando objetos es crear la capa correspondiente al objeto, acá lo hice, y allí alojar las capas o subcapas del objeto. Eso es muy importante porque estamos detectando que la mayoría de los trabajos, la estructura de capa de los trabajos, y fíjense que no lo puedo eliminar, ya les voy a explicar cómo, es que se le ha llenado de capas, subcapas que no sabemos a cuál pertenece, y a la hora de poner materiales, no sé cómo han hecho, pero realmente es muy complejo. Entonces, si le decimos que deben ordenar la capa, la estructura de capas, es por eso, justamente por la cantidad de capas que se le ha creado y que no se sabe a cuál pertenece.
Acá yo quise eliminar esta y no me permite eliminar. Tengo que ir al comando administrador de bloques para eliminar este bloque. Entonces hagamos eso. También está acá en edición, ¿no? Acá tenemos sillas, set silla 00, set silla 01, set silla, todos son de las sillas. ¿Cuál será la que queremos eliminar? Nosotros tenemos una silla, a ver, esperen un momento que voy a maximizar esta. Ahí debo haber eliminado otras. No se puede eliminar porque este está anidado en el bloque 3 de set. El 3 de set es esta. Hay un bloque principal y dentro de ella están las subcapas. Entonces tenemos la subcapa 00 y la subcapa 01. Esta no se puede. Claro. Esto tampoco. Y se elimina. Bien. Y así ustedes, por supuesto, si hubieran tenido más atención, lo que yo tuve recién, se van a dar cuenta cuáles son las capas principales de cada uno de los asientos y se puede ahora eliminar esa capa. Y ahí se eliminó todas, ¿no? Porque eliminé anteriormente las otras. Bueno, no importa, lo dejamos así. La primera capa que eliminé era la que correspondía a estas sillas que estaban acá. Entonces, en la estructura de capa debemos tener la subcapa de los objetos. Y también en cada capa que creamos van a ir materiales. Si son materiales iguales, como ya saben, podemos igualar y pueden estar a veces hasta en la misma capa. Si son subcapas de un mismo objeto, como esta por ejemplo, y tienen materiales diferentes, debo crear dentro del objeto. Este objeto tenía solamente una sola capa y una capa predeterminada. Bueno, yo lo tuve que desbloquear o volver al bloque en su origen para poder definir una capa que me permita poner un material luminoso acá dentro de esta luminaria, para que cuando se ilumine se note que tiene un material más iluminado que la parte exterior. Bueno, y acá tengo otro caso, como esta, que dentro de volúmenes tengo dos objetos, bloque y torre, que tienen formas geométricas distintas, pero están dentro de una capa, que bueno, esto es una cuestión de decisión de cada uno que trabaja. Podría haber estado separado, acá lo puse en un mismo volumen, en una misma capa volumen. Bueno, pasemos a los materiales. Este volumen que está acá y este que está acá son mapas o mapeados. En cambio, este fondo es un fondo HDRI. Si seleccionamos este objeto, y este objeto corresponde a bloque, editamos el material
y fíjense que tiene color. Yo ya le puse el color, podría haber tenido o no otro color. Pero acá queremos agregar una textura. Y esa textura, estoy haciendo el recorrido dentro de la librería de materiales, de mi librería de materiales. Ya tengo seleccionado previamente esta imagen, que lo bajé de internet, y aceptar. Supuestamente tendrían problemas de mapeado. Como esta cara no se ve, no me interesa, lo voy a dejar así. Y esto, para mapear, recuerdan que íbamos a propiedades, acá en mapeado, podríamos haber elegido cualquiera de estas formas de mapeado. En este caso, como ya fue realizado la tarea, no me salen las opciones allá. Y la que mejor me mapea era esta de cajas. También, antes de empezar a hacer el mapeado, lo importante era crear una vista. Porque aquellas vistas o aquellas caras donde no se va a ver, y eso ustedes también deben tenerlo presente en el trabajo de ustedes, porque el modelo es bastante grande, no interesa agregar ni objetos ni materiales. Y si la sombra da hacia el lado que no vemos, no importa. Lo que a nosotros nos interesa es que la vista que hayamos elegido y que es el renderizado que vamos a hacer, se vea bien. Ese bien significa que se vea creíble, que parezca o simule lo más parecido a la realidad. Entonces estas son las imágenes o las vistas que yo ya había creado. Para esto ustedes recuerdan que podían trabajar con el mismo mouse, pero también con opciones, acá, con propiedades de la vista, con estos parámetros de distancia focal y de las posiciones de la cámara y objetivo en X, Y y Z. Entonces podríamos crear una nueva vista. Para eso voy a desactivar alguna ventanilla, algún panel. Hacíamos guardar como, pongamos 4. Y también acá tenemos propiedades, donde tenemos las posiciones más precisas de la cámara. Bien, entonces, en esta vista solamente se ve esta parte de este modelo, o en esta vista, o en esta vista. De modo que no me interesa tanto cómo se ve la cara del otro lado. Veamos este material ahora. Este pertenece a la torre. También le agregué color y el mapa lo quería en un porcentaje o en una presencia, o cómo decirles, que tenga una tonalidad más suave. Y ese mapa también lo bajé de internet. Es este. Y si nos parece que la escala es muy grande en relación al entorno, selecciono, voy al editor de materiales y ajusto el mapeado. Podríamos poner 3. Así. Bueno, como son edificios que hacen de entorno, tal vez no nos interese tanto la precisión de esto. Cuando veíamos el renderizado, acá se ve unas rayas. También siempre se trabaja luego en Photoshop o algún programa para mejorar contrastes, detalles del renderizado que se obtiene. Bueno, en cuanto a materiales y mapeados en objetos del entorno, podrían ser estas dos situaciones que no lo habíamos visto. Creado también acá
objetos de iluminación acá, y les quiero mostrar iluminación de relleno, que puse acá. Tienen una iluminación direccional y la iluminación de relleno está bajo este techo. Lo que hice es primero hacer el renderizado. Supongamos que utilizamos esto. No hice el relleno. Y sobre la renderización previa, como les decía la clase pasada, van estudiando los sectores oscuros. Esta sombra es seguramente, veamos si está activo el sol, y si no, es un sol que tiene por defecto. El sol por defecto que tiene rhinóceros. Si activamos la luz de relleno, es probable que esto se desactive, como lo vimos recién. Lo que veíamos entonces es que debajo del techo está muy oscuro, por eso pensamos en luces de relleno, por la sombra en la cara inferior del techo, que en muchos de los casos de sus trabajos también sucede eso. Entonces, si bien hasta en el trabajo práctico 3 solo trabajábamos con iluminación natural, después del 4, como ya saben, que podemos utilizar estas luces de relleno, pueden agregar para mejorar ese efecto de sombra que tienen en la escena. Logramos una iluminación más o menos uniforme, o por lo menos creíble, desde el comienzo hasta el final, de abajo del techo, o de esta cubierta, y sobre esto agregamos algunas luces puntuales, en este caso para hacer una vista más, bueno, en el caso de hacer vistas nocturnas. Pero antes de agregar estas vistas focales o esta iluminación focal, que luego queremos resaltar, vamos a agregar un fondo. Y para ese fondo elegimos una imagen HDRI o HDR. En el panel de entornos, las opciones de entorno que dispone el rhinóceros es a través del uso del color sólido. Esto era sencillo con el selector. Colores gradientes, o sea que teníamos un color para horizonte y otro color para el cielo, o de una manera esfumada. Entorno, y acá es donde debemos trabajar con esta imagen, y papel tapiz. En imagen, en entorno, si nosotros picamos acá, podemos seleccionar entornos. Vamos a más tipo, y si quieren, acá también van a... no sé si, podemos trabajar con entorno básico o con entorno de rhinóceros. A ver si tengo acá. Entré a la librería de materiales en entorno y tienen estos modelos de cielos ya guardados que trae el rhinócero por defecto. Y esto es para poner cielos en general, entorno negro. Esta es la que yo trabajé y le agregué la imagen HDRI. Estudio e interior son para realizar renderizados internos o interiores. Seleccionemos este entorno negro
y se activa en este panel la posición del objeto en la escena y ya vamos a agregar un fondo. Acá en opciones de entorno básico puedo agregar una imagen de fondo. Picamos para buscar esa imagen de fondo, está en entorno, en render entorno, y yo ya había bajado esta imagen HDR. Abrir. Y ahora se ve acá la imagen que insertamos. En la configuración de la textura HDR tiene un montón de parámetros, pero vamos a ver, cuando inserté la imagen, el tipo de proyección está en automático. Por ahora lo dejan ahí. Estos son distintas opciones de forma de mapeado de esa imagen que incorporamos. Si picamos la imagen, editamos la textura. También tienen distintas formas de proyección de esa imagen. Por ejemplo, las imágenes, estas son imágenes de tipo hemisférica, pero también podemos elegir la forma en que se mapea, o sea, ¿cómo sería? Como el fondo, como la imagen, cómo se distribuye. Esto es más difícil de lo que yo les digo, pero es la forma en que se distribuye la imagen en el mismo fondo del trabajo. Bueno, elegimos esta y elegimos acá la proyección de salida. Podrían tener distintas proyecciones. Y acá el mapeado de tonos también tienen opciones, son logaritmos, son distintos algoritmos que permiten, porque cuando uno ve en la realidad, el ojo humano capta distintas profundidades de color, pero cuando uno hace renderizado, el color pantalla, digamos que es 256 colores, y no permite a veces, o se simplifica, muchas tonalidades de color. Entonces para esto se utiliza este tipo de mapeado, que en general puede ser un mapeado global, o sea, de toda la imagen, o un mapeado localizado por sectores. Entonces cuando activamos eso, por ejemplo, les quiero mostrar nada más, tiene una forma de trabajo global, o de un algoritmo, o local, para agregar distintas profundidades de color. Por ahora lo dejamos en logarítmico, y acá, si nosotros, bueno, acá fíjense que aumentó de golpe el peso del archivo. Una imagen HDR es una imagen generalmente muy pesada, porque justamente contiene estos contiene mucha información en cuanto a luz, y eso consume valor. Ahora van a esperar porque esto sucede a menudo por tras del peso que tiene el archivo. Agregar entornos, cielo, entorno negro, y acá la imagen HDR. Los parámetros de esta imagen, si ustedes ven acá, podemos buscar la mejor vista o la vista más adecuada para nuestro modelo, más o menos entre la 31, y también en altitud hacia, digamos, al valor positivo, y acá están viendo cómo se posiciona el fondo con respecto al objeto, y también hacia el valor negativo. En este caso, con un valor 0, digamos que estaría bien. Y verificamos también
en las otras vistas, porque como nosotros nos interesa vistas por vista, podemos ir modificando la posición de la imagen HDR de acuerdo a las vistas que queremos obtener, obviamente siempre que tenga cierta coherencia. Acá lo que veo es que la imagen de fondo es muy grande, esto ya se vio acá en el renderizado, podríamos haber elegido algo mejor. Estos edificios están como muy cerca de nuestro modelo. Podríamos mostrarle otra. Trabajando con la iluminación del sol, lo que nos interesaba era la proyección de la sombra, y en este caso vamos a ver los objetos de luz del entorno. Entonces, del entorno con fondos HDR, es eso, lo que tienen que luego ajustar son el mapeado de tonos y esos valores que son ya para un ajuste mucho más fino. Este era solamente con la iluminación focal. El fondo es de día, así que hay que tener presente eso. Le agregamos entonces la luz de relleno, que están ubicados apoyando la iluminación natural del sol. Podemos activar, como veíamos recién en el renderizado, la luz solar, y bueno, para eso hay que verificar eso, la posición del sol. Y en este caso, como ya estuve trabajando, se ve la sombra, pero recuerden que para ajustar la posición de la sombra debía cambiar o modificar nortes, la posición del sol con respecto al azimut. Esto era el movimiento lateral. No tengo la vista acá porque el archivo se hizo pesado, pero si no pueden ver acá en tiempo real el movimiento de la sombra. Bueno, entonces, los renderizados con esa sombra o activando el sol más la iluminación de relleno, que era la luz direccional y la luz puntual, me permite obtener este tipo de renderizado. Bueno, esto sería un modo de trabajar con fondos. También podríamos haber trabajado con imágenes de noche. Estos serían los resultados, que también les puse luces focales en digamos, distintos sector. Esta sería la iluminación solamente con luz de relleno. Lo estoy mostrando de nuevo, acá en una fila y esta en otra fila, y luego toda la luz encendida. Ya vamos a ver cómo es eso.
acá tenemos distintos tipos de capas de acuerdo al material que uno quisiera agregar a la escena. Y acá en la vista, fíjense, en este modelo también no tiene nada más que 2 módulos de terminal de la que hicieron ustedes, y le agregué un plano, acá lo pueden ver, este plano está acá, en este plano, que es la que se ve allá en esta vista. Entonces esa vista, que ustedes, creo que las vistas interiores que deben hacer en el trabajo práctico 4 lo van a hacer de esta manera, el peso del archivo mucho menos que el anterior con imágenes HDRI. Entonces una de las ventajas o desventajas, tal vez podamos lograr una imagen más realista con las imágenes HDR, pero también hay que pensar que el peso del archivo y el tiempo de renderizado son importantes. Que si podemos conseguir un buen resultado con este modo de trabajar con imágenes y digamos que es aceptable, creo que preferiría como ventaja trabajar con archivos más livianos y con imágenes. Entonces esta sería una vista y esta otra. Para hacer esto, agregamos este plano de fondo, y a ese plano le agregamos una textura. Para buscar esta textura, en este caso es una foto de Salta, hay que ver estas dimensiones en píxeles con respecto al plano donde yo voy a proyectar, para que no se pixele mucho y tampoco se comprima la imagen o se produzca distorsiones. Entonces deben ser ajustados las imágenes que selecciono con respecto al plano donde yo voy a mapear. Esa es una de las atenciones que debemos tener con respecto al fondo que queremos poner. Luego, son estudios de luces. Para estudiar las luces, lo primero que hacemos es hacer un renderizado sin ningún tipo de luz. De acuerdo a eso, uno va viendo cómo se distribuye la iluminación de una manera. Esta está activa, la iluminación del sol. Cuando uno desactiva todas las luces artificiales, se va a activar la iluminación natural o por defecto que tiene el rhinócero. Por eso, por ahí las sombras, si les conviene, los mantienen, y si no, conviene desactivar o agregar una luz de relleno que permita anular este tipo de sombras que a veces son muy oscuras y no son tan deseadas. Bueno, entonces, sobre esta imagen renderizada, uno piensa en a dónde quiere poner énfasis. Al igual que en el renderizado anterior, la intención era mostrar, además de la iluminación natural alrededor de la escena, iluminaciones focales. Entonces poníamos luces de tipo esta, luz de foco, en cada una de estas lámparas. Y como para tener cierta variedad de renderizado, en este caso yo lo distribuí en 2 filas, como vieron hace rato. Ahí está. Pero también ustedes pueden imaginarse otras situaciones más interesantes. Bueno, cuando hacemos un renderizado, supongamos que activamos todas las luces. Una de las cosas que quería explicarles era que les está pasando a muchos de ustedes. En este caso no, pero las imágenes de renderizado les salen muy oscuros, sobre todo las sombras. Acá en el panel o en el renderizado, en el frame buffer, existe lo que se llama corrección gamma, que corrige de la imagen byte por byte la parte oscura de la imagen, y esta corrección
para explicarles rápidamente, no es lineal. Entonces, si uno activa esto, lo que está haciendo es aclarar toda la imagen. En realidad, no aclara la sombra que a ustedes les sale oscuro. Lo que hace es como iluminarle, o sea, exposiciones como la cámara, aumentar la exposición. Y como no es lineal, tienen esta posibilidad acá directamente a través de estas curvas. O también tenemos los algoritmos, que son estas. En general, el 2005 es la que hoy se usa, pero fíjense en acá, debo a su vez trabajar el brillo, adaptación cromática, etcétera, etcétera. Eso en caso de trabajar más finamente. Por ahora, lo que por ahí les muestro en el video tutorial es simplemente agregar un valor acá o aumentar la corrección gamma como para tener la visibilidad de todos los objetos de la escena, que la sombra o el oscuro de la imagen no me tape los modelos o la textura. Hasta ahí, para este tamaño de imagen, creo que sería necesario hacerlo. De ahí en más, todo el estudio más fino es para imágenes tal vez de mayor dimensión y para lograr algo de mejor calidad. Bueno, podemos ver otro modelo que tengo para imagen de día, para fondo de día. Y los renders, para este caso, es el mismo modelo. Y en este caso el fondo, fíjense que parece mucho más grande, más larga, más extensa. Esta es la iluminación del sol que veíamos hace rato, que proyectaba, ¿se acuerdan?, sobre el colectivo, y una proyección más larga. Creo que en el otro se veía la proyección esta de la silla. Es del sol solamente. Y voy agregando objetos como para evitar ese choque de la imagen con mi modelo. No lo he logrado, ya claro, pero bueno, es cuestión de trabajar y más experiencia para poder lograr o evitar esta diferencia entre lo que es la imagen y el modelo. Acá se ve muchísimo, que acá hay un plano, acá hay otro y esta es la imagen. Eso le quita, por supuesto, mucha calidad al trabajo. Bueno, son dos imágenes nada más, o dos vistas que he trabajado en este renderizado. Y el modelo es esta que está acá, es la misma de hace rato, nada más que le agregué un fondo de imagen de día. Y acá el plano lo hice curvo. Al hacerlo curvo me da esa sensación que vieron ustedes acá de tener como un entorno mucho más extenso. Puedo mostrar más paisaje, más entorno inmediato. Entonces eso depende del modelo y depende de lo que uno quiere lograr con el renderizado que trabaja. En el otro vimos que era en esta de noche, era un plano. Es muy poco, si bien se ve mucho de la ciudad, pero es como menos profundo, menos extenso el terreno donde está inserto este modelo. Entonces todo depende de qué es lo que quiero lograr con el renderizado. Esto lo voy a cerrar. Bueno, y no hay mucho truco para esto, y simplemente eso, que el plano de proyección es un plano curvo. El resto es más o menos lo mismo. La iluminación también es similar a la anterior. Acá tenemos, en este caso tengo las capas bastante desordenadas. Acá está la iluminación del relleno, son estas que están acá. ¿Y dónde estará la otra? Bueno, y seguramente tengo la luz del sol activo porque obtuve esta sombra. Esta sombra es de la iluminación del sol. Y las luces de relleno es porque me daba muchísima sombra para este sector. Vieron que este techo da sombra para el sector bajo techo, sobre todo debajo de la cubierta y hacia un sector lateral. Entonces hacia ese lado están las luces de relleno, que son estas. Y la vista es desde acá. Bueno,
¿Hasta acá alguna pregunta? ¿Estamos de acuerdo? ¿Vamos entendiendo algo? Bueno. Entonces, vamos viendo maneras o procedimientos o modos de resolver entornos. Vimos también el tamaño del archivo. Esta también es muy similar en cuanto a peso de archivo a la anterior, o sea, con imágenes JPG. La anterior, digamos la de mayor peso, es la de imagen HDRI. Y otra opción es poner o activar una textura de cielo físico, que eso está explicado en el video tutorial y muchos de ustedes lo han hecho así al práctico. También es posible trabajar así con el cielo físico, que son opciones que tiene el Rhinoceros como textura logarítmica. Vamos a desactivar algunas de estas cosas. Bueno, vamos a ver entorno. Para activar este cielo, lo que pusimos es, acá podemos cambiar, vamos a eliminar y empecemos de cero. Picamos esta cruz, más tipos, y acá activamos entorno básico. Hace rato buscamos un entorno negro, acá vamos a poner entorno básico. Y en este entorno básico, en imagen, pues puedo ponerle nombre, en imagen de fondo, picamos acá, más tipo, y el Rhinoceros, les expliqué antes que tenía varias texturas como librería, tipo 2D, 3D, bueno, y también podemos agregar textura bitmap, que es lo que estuvimos haciendo con los materiales. Dentro de estas opciones de texturas algorítmicas tenemos el cielo físico, que es un cielo que se elabora o está elaborado, o permite elaborar a través de algoritmos, y tiene sus parámetros. Entre los parámetros, como en el caso del Sol, podemos modificar el año, modificar el mes, el lugar, podemos precisar el lugar, podemos agregar un tamaño de sol. El tamaño del sol obviamente depende, hace rato lo veíamos, pero depende de la posición del sol, hacia dónde ponemos nuestro norte y hacia dónde o qué altura, qué altitud ponemos y qué azimut ponemos. Acá vamos a activar control manual y podemos modificar altitud y latitud. De acuerdo a la hora del día y de acuerdo al mes, al año, también varía el color del cielo. Podemos buscar un tipo atardecer y obviamente si es atardecer debemos pensar en iluminación artificial. Y para eso tengo ya en esta escena varias lámparas, al igual que en los otros modelos, también distribuidas en cada una de estas lámparas, o sea, cada proyección de foco, de luz de foco, en este caso es una luz omni, pero los puse en la lámpara tipo luz de foco. Los puse a la luz de relleno, a la luz puntual, justamente porque no quería la proyección de cono, sino quería que se proyecte de una manera más uniforme. Y esto le daba este tipo de renderizado, donde lo que quería que tenga más presencia era la iluminación de la luna. Y acá, la iluminación esta que se consigue es esa luz omni que le puse a las lámparas. Simula no estar encendida, en realidad lo encendí. Y la iluminación que consigo a través de esas luces es para simular la iluminación de esta luna que está allá. O sea que estoy totalmente
distorsionando lo que yo hago con respecto a lo que se ve. Simplemente eso, quería mostrar que la luna iluminaba, pero con luces artificiales que yo puse en la escena. Son trucos que se puede utilizar para alguna finalidad que uno considere que es interesante. Bueno, en realidad también en este caso del cielo físico, el archivo pesa bastante menos de lo que hicimos anteriormente. Es decir, que para recomendarles alguna forma de agregar entornos que sean aptos o recomendables para el modelo de ustedes, es trabajar con imágenes JPG, con planos, proyectándolo a las imágenes, o con cielo físico. No con HDRI, porque si no se va a hacer inmanejable. Los archivos de ustedes de por sí ya están bastante pesados. Creo que hay que depurar en algunos casos. Los modelos le agregan materiales que tienen mucho peso, también en eso tienen que tener cierto criterio, y deben trabajar con eficiencia, con materiales que no pesen tanto. Generalmente una imagen bit es mucho más liviano que elaborar un material con transparencia, brillo, y todo eso que demoran también el renderizado. Bueno.